Luego escudriñaban la palabra, amén. Hay que escudriñarla, hay que filtrar, porque no todo el que viene en el nombre del Señor viene directamente del Señor, amén. Entonces, sí es importante tomar apuntes. Bien, el Salmo 34, versículos 7 y el 8 dicen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los... Y después el 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre. Amén. ¿Cuántos confían en Jehová? Vamos a ver si es verdad. Vamos a sentarnos. Bueno, de pronto en la Reina Valera no lo explica muy bien en el encabezado. Generalmente se nos habla de un contexto que yo me quiero remitir ahora. Y en el contexto nos dice que cuando mudó David su semblante delante de Abimelech, ahí lo están suavizando. Realmente, ¿qué es ese cambio de semblante? Para uno poder entender el contexto, por qué David dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero además David dice aquí, gustad y ved o probad y ve que es bueno Jehová. Eso es interesante. Vamos a ver qué fue lo que David padeció o pasó para poder decir esto. Ok, entonces cuando uno ve, se remite allá a Primera de Samuel, lo lee en su casa, yo solamente voy a parafrasear, pero en Primera de Samuel 21 y 22 se nos dice que David estaba con unos jóvenes en una misión secreta. Solamente el rey y él sabían. Llegó a Ahimelech, que era el profeta, y el profeta estaba asustado y se escandalizó. Ay, ¿tú por qué estás solo? David le dijo, lo que pasa es que estoy en una misión que nada más conozco yo por orden del rey. Y a los jóvenes, es decir, su ejército, su grupo de trabajo, los tenía en otro ladito porque él tenía una misión encomendada directamente para él. Pero el profeta estaba asustado e inquieto. Pero David tenía hambre en ese momento, al igual que los jóvenes. Y él le pide, oye, ¿no tienes pan por ahí? Y él le dijo, no tengo un pan, el pan normal. No tengo es el pan de la propiciación, el pan de la santificación. ¿Cierto? Ese mismo pan que hace referencia cuando Jesús está haciendo la Santa Cena. Para poder comer ese pan, ahí me le dice, bueno, se han guardado cómo están los cuerpos de los jóvenes. Es decir, no han tocado ninguna mujer. No se han acostado con nadie. No, ellos se han guardado en todo sentido. Ese era el requisito para poder comer el pan. Listo. Pero allí, cerca de ellos, estaba también un líder del rey Saúl. Recuerden que el mayor enemigo de David, en realidad ni siquiera eran los filisteos, era su mismo rey. Pero en ese momento todavía el rey pues no se había encaminado hacia él. Entonces ocurre que estaba allí uno de los principales, de los que cuidaba las ovejas. Y eso era gran temor porque Ahimelech sabía lo que se le venía a David. Y él prácticamente le dijo, huye. Cuando él lo contextualiza, David dice, bueno, pero ¿y cómo me voy yo a proteger si no tengo con qué? Porque Ahimelech también le decía, ajá, no tienes una espada por ahí, no tienes nada. Solamente había algo, la espada ¿de quién? De Goliat. Y que estaba envuelta, ¿verdad? Entonces David dijo, hombre, esa es la que me sirve. Se la llevó. ¿Y a dónde se fue? Ahora está David. David llegó, en ese momento estaba lleno de terror, de pánico, de miedo. Y terminó exiliado. ¿A dónde se fue David? David se va a Gad. Gad es una de las ciudades principales de los filisteos. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando David llega prácticamente que encubierto, muchos de los que estaban con el rey, que este rey se llama, por cierto, Abimelech, y ustedes van a encontrar en la Biblia varias veces ese nombre, no es la misma persona. Abimelech es un título
como por decir, ¿cómo le decían a los reyes de Egipto? Faraones. A los emperadores de Roma, César, ¿cierto? Bueno, a este se le llama Abimelech. ¿Y por qué no es un dato menor? Porque Abimelech significa padre rey o rey padre. O sea, en un sentido literal, quien era rey de los filisteos tenía que ser una persona que amara a su nación como un padre ama a su hijo. Entonces David, cuando llega allí y estando Abimelech, los soldados que estaban con él lo reconocieron. Y este no es el David que dicen, Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. ¿Qué pasa en el momento? Y por eso digo que la Reina Valera no lo muestra en su esencia cuando dice que él muda su semblante. No, David cuando vio eso, cuando escuchó eso, entró en pánico, en terror literal. ¿Qué hizo después de eso? Fingió estar loco, estar demente. Empezó a botar espumas por la boca y empezó a golpear las paredes y a rayar las paredes. Y a mí me le dio, no, ve, ¿y tú para qué me traes este demente, este loco aquí? Obvio, esa fue la oportunidad, se escabulló. ¿Dónde se dirigió después de eso? Y ahí es lo que todo el mundo conoce como la cueva de Adulán. Que en realidad no es que sea una cueva como tal. Si aquí está, por ejemplo, en lugar alto Israel, acá en lugar alto el Filistea, o sí, los filisteos, en el centro abajo, decir lo que es la frontera, aquí está la cueva de Adulán. Y ahí David, miren lo que hace David. David se va allí y además de eso, con David se juntan otras personas. ¿Qué son esas otras personas? Los que tenían deuda sea con el Estado de Israel o con el Estado de los filisteos. Tenían deuda, eran personas que a la postre también tenían algo y estaban huyendo. Imagínense, formaron 400 personas. Algunos teólogos consideran que técnicamente David se convirtió en guerrillero en ese momento, para que sepa. David ahí fue un guerrillero. Pero ¿qué ocurre de todo esto? Este es el escenario, o sea, nunca en la Biblia se menciona cuándo David tuvo mayor terror, sino en ese momento. Ese es el escenario en el que se desarrolla el Salmo 34. Dice, caramba, como una persona bajo esas circunstancias va a escribir un salmo como este, en el cual algunos le titulan la protección divina. Pero yo antes de iniciar, eso contextualizándolo, antes de iniciar a desarrollar esta enseñanza, quiero que usted y yo tengamos en cuenta a alguien. El objetivo de esto es recordar el Padre que tenemos, el buen Padre que nosotros tenemos. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Yo las conozco. ¿Y ellas qué hacen? Me siguen. Escuche bien, mis ovejas oyen. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. A mí me preocupa, y también eso va para mí, uno tiene una responsabilidad enorme cuando escucha la palabra de Dios. Porque si yo no la pongo en acción, yo tendría que preguntarme si realmente soy o no soy. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Cuando dice mis ovejas oyen mi voz, está hablando de guianza. Cuando dice yo las conozco, está hablando de pertenencia. Nosotros le pertenecemos. Amén. Y cuando dice y me siguen, está hablando de destino, porque nosotros estaremos un día con Él, eternamente y para siempre. Amén. Pero quiero resaltar lo que dice aquí. Aquí hay algo importante en el contexto de David. ¿Por qué David tuvo tanto miedo? ¿Por qué? Porque David entró en territorio enemigo jurado. Gad no solamente era una de las ciudades filisteas, sino que había nacido allí, ¿quién? El campeón Goliat, imagínense.
Y tras de eso, paradójicamente, lleva la misma espada con el que lo mata. O sea, y uno cree que el único gigante era este señor Goliat, no, esa era tierra de gigantes. Así es que si a David le fue difícil, bueno, le fue difícil batallar con uno, ahora imagínense los demás. Y se cuenta que había más gigantes que el mismo Goliat, sino que Goliat era el campeón de ellos en ese momento. David había asesinado a Goliat, fue reconocido por los filisteos. Los siervos o los sirvientes de Abimelech lo identificaron de una vez, cierto. Peligro de ejecución inmediata había allí. Y eso era terror. ¿Quién no entraría en terror en ese momento? Aquí hay una palabra que se utiliza que es yaré, que significa es amedrantado, es atemorizado. ¿Cuánto hemos sentido temor en algún momento? Amén. ¿Cuál fue la reacción de David al sentirse en esa circunstancia, acorralado? Él entró en pánico. Imagínense, el gran David, no ha habido uno militarmente más impactante que ese rey. Y sin embargo, él entró en pánico. Tanto así que él fingió estar loco, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el resultado? Y es aquí algo interesante de todo esto. Y por eso David en el Salmo 34 nos da un detalle del buen padre que tenemos. El resultado es que gracias a ese engaño, el rey lo consideró un demente inofensivo y lo echó. Cuando uno entiende la providencia de Dios, entiende cómo Dios actúa aún en medio de eso. ¿O se acuerdan que aún en la misma Rahab, la ramera, miente siendo una ramera aún, y aún así Dios en su gracia no la salva? Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que muestra gracia. ¿Y la gracia qué es? Es un regalo que no merecemos. No lo merecemos. Gracias entonces halló David en ese momento. David aquí escribe este salmo, es a pesar de ese temor, pero él lo hace más es porque él entiende la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, la providencia de Dios y entiende la gracia de Dios. Esos son atributos. Esos son atributos. O sea, David es consciente de esto. Ahora, tener miedo o temer es bueno. ¿Será que temer es bueno? ¿Cómo puedo ser guiado en Dios o por Dios en medio del temor? Esas serían preguntas que uno se haría, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser guiado por Dios aún en medio del temor? El error común que tenemos es que confundimos algo. Confundimos sensaciones de terror y ansiedad con una actitud de respeto y sumisión. David no tenía ahí respeto ni sumisión hacia el rey. David, ¿qué tenía? Terror, pánico. ¿Qué es lo interesante de todos los detalles que se nos dan en ese contexto? Que David huye, es exiliado por su rey, pero miren dónde se va a refugiar. ¿Cuántas veces nos ha pasado así? Colombia no está bien. Entonces ahora quien lo va a arreglar es otro hombre. No, ningún hombre va a arreglar a Colombia. El único que lo puede arreglar es el único. Nosotros no podemos poner la esperanza en un gobernante. No podemos poner la esperanza en el hombre. En ningún hombre. Como David la puso, creyendo que allá, donde se supone que ese papá o ese rey era un protector como padre para los filisteos, él podría encontrar tranquilidad. Y eso no fue lo que encontró. Amén. Nosotros no podemos poner la mirada en el hombre. En el único que tenemos que tener certeza y seguridad es en Él. Porque Él es supremo y Él quita y pone y Él hace como bien le parezca. Amén. Él es supremo. Él es supremo. ¿Sabe qué significa que Dios sea supremo? A una niña le preguntaban y que, bueno, ¿quién manda en tu casa? Bueno,
No, ella primero le preguntaron quién era la cabeza. Dijo, bueno, es mi papá, pero la cabeza no se mueve sino por donde el cuello la lleve. ¿Sabe qué significa? ¿Y sabe quién es el cuello? Mi mamá. O sea, en pocas palabras, y ojo, nosotros podemos estar creyendo que hacemos eso contra Dios. Es decir, nuestra oración no puede ser en ese mismo sentido manipulada o manipuladora hacia Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nuestra oración tiene que estar direccionada a los planes de Él, porque Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros estamos para servir a Él, no Él a nosotros. Nosotros estamos para darle honra, gloria, alabanza a Él, no Él a nosotros. Amén. Cuando nosotros hacemos eso, caemos en algo que empezó desde el huerto del Edén. Y es antropocentrismo, es decir, el centro es el hombre. Y eso no lo podemos permitir nosotros. Que nuestra oración de continuo siempre sea con un corazón contrito y humillado. ¿Y sabe qué significa humillado? Señor, yo entiendo mi miseria. Y aquí lo vamos a ver. En el Salmo 34 nos dice el versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Dije, pero si estabas con temor, estabas aterrado, dos te perseguían y no cualquiera, te querían asesinar. Pero David, ¿cómo respondía? Después de caer en esto, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, la oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Engrandeced. No se quejó. Cale. O sea, tras de que soy ungido, tras de que me escogiste, tras de que hago tu voluntad, me va a perseguir, tú se lo permites. Y llego acá y tras de eso esta gente se da cuenta quién soy. No, esa no fue la respuesta de David, ¿verdad? Imagínense la respuesta de David. En Jehová se gloriará mi alma, la oirán los mansos. Y después el 4 dice, busqué a Jehová. Y él, busqué a quién? Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. No sé a quién estás en el momento de pánico, a quién buscas. No sé el momento de terror, hacia dónde te dirige, porque crees que te van a resolver. No sé quién es el Abimelech de tu vida. No sé tampoco quién es el Saúl que te persigue y te lleva a la frontera enemiga. Pero una cosa sí sé es quién es Jehová. Y que si tú vas donde Él, la Biblia dice claramente que Él nunca te va a echar afuera, sino que Él te va a guiar. Entonces, ¿qué es ser guiados? Cuando nosotros hablamos de ser guiados, estamos hablando de un adjetivo que denota ¿qué? Una acción. ¿Y cuál es la acción? Ser conducido. Ser conducido, orientado por alguien. ¿Cuál es la mejor manera de nosotros ser orientados por Dios? Orar solamente. No. Necesitamos la palabra. Ese es el dúo perfecto. Oración, lectura. Oración, lectura. Yo te hablo, tú me hablas. Yo te hablo, tú me hablas. Amén. En nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que ser guiados y orientados por la fe. Amén. El temor, bíblicamente, en la Biblia se hacen dos distinciones de temor. El primero es ese temor natural, el que nace en nosotros, que es lo que le llamamos miedo. Pero esa emoción humana natural es de protección. ¿Es mala? No. ¿Quién puede evitar temer aquí? Nadie. Eso es instintivo.
El cuento es qué hacemos, ¿ok? El problema aquí es cuando te paralizas, cuando aún siendo consciente te quedas inmóvil, quedas y entras completamente en pánico y todo se enceguece. Amén. Hay una actitud y el segundo concepto que bíblicamente se habla del temor es la actitud de respeto y sumisión. ¿Qué me preocupa a mí de todo esto? Que hoy en día se toma el nombre de Dios tan a la ligera. Y uno tiene que tener mucho cuidado. A mí me preocupa, se lo digo sinceramente, cuando alguien me dice, aún a mi señora madre, cuando me dice que tengo este sentir de parte de Dios, yo, espera ahí, piense bien lo que va a decir, porque si no es manipular o poner el nombre de Dios en vano. Cuando usted y yo entendemos, imagínense que en la antigüedad, para escribir lo que escribieron la Biblia, lo que hacían las copias, para escribir el nombre de Dios, eso era algo tan serio y tan santo, que no solamente entraban en días de ayuno, de retiro, sino que también se bañaban 7 veces, sus manos eran purificadas, no tenían contacto sexual, solo para escribir. No lo tomamos tan a la ligera. Y en todo negocio, a la ligera metemos el nombre de Dios. Y eso es muy delicado. Eso es tan delicado porque recuerde que nosotros estamos de cara a Dios todos los días. Todos los días. Y la Biblia dice que toda palabra ociosa que se hable, ¿qué? Le vamos a dar cuenta. Nosotros le vamos a dar cuenta. Entonces, este segundo temor es una actitud de respeto y sumisión. Es una respuesta consciente de los atributos de una autoridad. ¿Cómo así? Por ejemplo, un hijo frente a su papá. El hijo no le quiere tomar la sopa. Usted le dice, ahora te llamo el papá. No, 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 de una. Bueno, en algunos casos es a la mamá, ¿verdad? A veces a los papás de pronto no tanto, pero cuando el hijo entiende eso, él es consciente de que el papá es la autoridad y que tiene toda la autoridad para reprenderlo. ¿Cierto? Entonces ahí hay una actitud de respeto y sumisión. Un ejemplo es cuando la esposa está frente a su esposo. La Biblia dice en Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Chévere, varones, pero atrás dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo. ¿Cierto? Y la Biblia también nos dice que hay que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Pero aquí en el contexto en el que estamos hablando ahora, dice que también la mujer cuando ve al esposo tiene una actitud de respeto y sumisión. Esa palabra casi a muchas personas no le gusta, sumisión. Pero si el problema, en mi iglesia hay alguien que tiende a debatir un poco por eso. Y ella me decía, aquí yo tengo un problema con esa palabra. Y yo, el problema no es con la palabra, el problema es con la palabra de Dios. Y ahí el problema tuyo se lo tienes que transmitir es a Dios. Tienes que hablar con Dios para que quite, elimine eso. Tienes que hablar es con Dios, no conmigo. Entonces, también el pueblo puede tener una actitud de respeto y de sumisión hacia un líder, como lo tenían con David. David era un hombre que emanaba autoridad y respeto, ¿cierto? Ellos se sometían. Pero, ¿qué fue lo que le pasó a David en ese momento? David no sintió lo segundo. Él no sintió sumisión y respeto ante los atributos del rey. No, él lo que tenía era terror. Esa sensación de David básicamente le estaba causando ansiedad. ¿Quiénes aquí han sentido alguna vez ansiedad? Yo nunca la he experimentado, creo que les conté una vez, fue el año pasado y eso es horrible. Es horrible. Es algo que uno no le desea a nadie. Yo recuerdo que una vez el ojo se me colocó, se me puso rojo, una bola roja. Y yo era del tipo de persona que le gustaba como que pasar las cosas solo, lo cual no está bien. Eso no está bien. Si algo yo he aprendido en mi iglesia es que uno tiene que rendirle cuenta a alguien. Eso es necesario.
Yo le tengo que rendir cuenta a alguien, a una persona madura, a un hermano que sea una persona que me pueda guiar. Entonces yo tenía esa tendencia a pasar mis cosas, digamos, mis pruebas y mis tentaciones solito y callado. Porque toda la vida me enseñaron a ser autosuficiente. Y hay un problema con eso. Amén. Génesis 3:10, ¿qué dice? Ahora, ¿dónde nace este miedo, este terror? ¿De dónde nace? En Génesis 3:10 se nos habla qué fue lo que hizo Adán y Eva. Y él respondió y oí tu voz en el huerto. ¿Y tuve qué? ¿Pero por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo y dice, y me escondí. Esto era una actitud de respeto y sumisión y reverencia ante Dios, ante los atributos de Dios. No. Ellos entraron en terror por el castigo divino. Cuando nosotros pecamos, usted tiene que identificar si lo que está sintiendo es vergüenza porque va a ser expuesto y esa cara de santo, alguien decía santo velado con traqui traqui, ya no va a quedar tan santo, ahora eres expuesto, ya todo el mundo se da cuenta que eres un parroquiano de a pie caído, pecador. Y eso a veces es lo que nos aterra y por eso la persona mejor opta por irse de la iglesia. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Se escondieron. Se escondieron. ¿Cuál fue la reacción de David ante el pánico? Se hizo el loco y se fue a esconder. Ese no es el temor de Jehová. Cuando nosotros tememos a Dios, debemos responder con respeto, sumisión ante sus atributos. Un ejemplo de eso, cuando Moisés está delante del Señor, que el Señor, en Éxodo, que el Señor pasa en medio de él, ¿qué fue lo que él hizo al final? Se postró su cabeza y adoró al Señor. Postró su cabeza y adoró. Ay, pero eso fue ya después que él fue santificado. ¿Cuál fue su primera actitud cuando él, antes de ser santificado, que el Señor le dice, mete tu mano? Él allí, si se dan cuenta, no sintió terror. Lo que sintió es respeto y sumisión ante la máxima autoridad. ¿Sabes lo que es que la máxima autoridad del universo te llame a cuentas? Si el terror y el pánico hacen que te esconda, preocúpate. Porque lo que hay es vergüenza. Y le tienes miedo es al castigo divino. Nuestra actitud no debe ser esa. Aquí hay algo muy interesante. Y yo lo decía una vez, el miedo no es algo que vino con nosotros. Eso fue algo que nos ocurrió impartido a partir de Adán y Eva. Pero el miedo natural nada más es a que nos levanten la voz y a caer, ¿verdad? Una vez aprendíamos de eso. Solamente los demás temores nacen de la experiencia, nacen propiamente de la experiencia. Obviamente el Señor nos ha permitido a nosotros entender que ese temor tiene que huir de nosotros. La Biblia toca el tema muchas veces con frecuencia y nos dice, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni azoraréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. La Biblia también le dice nada más y nada menos que a un valiente y le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y sea que en medio de la oscuridad, en medio de la situación más aterradora, el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas que valiente, mis amados. ¿Por qué? ¿Pero por qué tenemos que ser valientes? Porque Jehová, tu Dios, estará. ¿Cuántos creen que Dios estará con ustedes todos los días, a donde quiera que vaya, aun cuando no parezca? Amén.
aun cuando no parezca. Aún David en ese momento pareciera que David quedó a su suerte. Y esa es una gran herejía. Pensar, eso es lo que le llaman algunos deísmo para los jovencitos que se pueden encontrar con ese tipo de situaciones en la universidad, en el colegio, en la vida. Ay, Dios sí existe, sí, pero Él creó el mundo y lo dejó a su suerte. No. Miren, Dios es tan bueno que Dios tenía que haber eliminado a Eva y a Adán, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Dios? Crea una mixtura entre justicia y misericordia. Mis amados, contabilicen. No sé qué edad tiene, yo tengo 34. Y de los 34 años que tengo, si me pongo a analizar cuántos días buenos he visto, son más que los días malos que no he visto. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Si nosotros, yo lo que merezco, Señor, es que haya más días malos en mi vida que buenos. Pero tú has hecho todo lo contrario. Más son los días buenos que he visto delante de ti. Eso me recuerda, Señor, que tu justicia se revela en mí cuando me pasan las cosas malas. Pero lo bueno de eso es que Dios la controla. Eso es lo bueno de Dios. ¿Se acuerdan con Job que el Señor le dijo, hazle esto, haz lo otro, pero no toques? Dios no quita el vallado de tu vida ni de mi vida. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Ese es el Dios maravilloso que está en tu vida, que está en mi vida. El que nos está guiando diariamente. Tremendo Dios. No sé si tuviste hoy para la comida. Si ahora que llegue en Hércale no encuentro, pero nada. Mi amado. Dios en medio de eso te está trabajando. En medio de eso te está fortaleciendo. En estos días, digamos, no sé cómo llamarlo, como una anécdota. Una amiga me dice, una hija de Dios me dice, estaba mal porque estaba en sobrepeso. Y ella no encontraba la forma de bajar de peso. Y le dio una señora diarrea. Ya usted se imagina que los perdió por completo. Y yo le decía, ella me decía, pero es que yo, oye, pero tú sí te quejas. No querías rebajar. El método efectivo, te lo mandaron, no tuviste que hacer hipo. Ves a pesarte. Oye, ¿verdad? Se pesó 2.3, bajó. Caleb, este método es efectivo. Y oye, ahora estás viendo la gracia de Dios. Lo que pasa es que no nos fijamos en los detalles. Nosotros queremos ver días buenos. Esta Colombia, mejor dicho, no hay un solo muerto. La economía, somos el país número 1 del mundo. Cero violencia. Eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. No tengo deudas, Señor. Mejor dicho, qué calma, qué tranquilidad. No va a pasar eso. Yo personalmente me preocupo cuando todo va excelente en mi vida. Yo sí me preocupo de eso. Cuando voy, justamente yo siento que voy navegando en una tierra, en un mar que me va a preparar mañana unas dificultades más fuertes. A mí me preocupa cuando pasa un lapso de tiempo y yo digo, aquí no hay una prueba para mí. Sinceramente se los digo, no porque me la quiera tirar de más espiritual aquí. Pero es que ha sido mi vida desde niño así. Prueba, confort, prueba. El Señor me ha mostrado día tras día su misericordia. Cuando usted entiende que lo único que merecíamos era la muerte y la condenación eterna, pero que no nos la dio, sino que además su justicia cayó sobre su Hijo. Y tú y yo hoy tenemos gracia y misericordia. No, mi hermano. Ahí es donde uno dice, bástate mi gracia. Amén. Bástate mi gracia. Entonces, el temor es infundido. El temor no lo dan los... ¿Qué es lo que te aterra tanto? Las noticias. Lo que escuchas en Facebook. Eso cambia el enfoque. Eso le cambia, mira que quién le cambia el enfoque cuando Ahimelech, queriendo hacer lo bueno, sobre la vida de David, le cambia el enfoque. David ¿a qué iba? A una misión secreta. Pero David se llenó de pánico y tuvo que huir. Porque le dijeron, este señor te va a matar. Entonces muchas veces nosotros entramos en eso. ¿Saben qué es lo peligroso? Que el temor ansioso
la preocupación. No sé cuál sea tu preocupación. ¿Es natural estar preocupado? Sí, es natural. Lo que no es natural es que seas preso del pánico. Lo que no está bien delante de Dios y lo que es pecado es que deje que ese temor guíe tu vida, como en ese momento David fue guiado. Eso es lo peligroso. Entonces, el temor ansioso, la preocupación, se convierte en pecado de orgullo e incredulidad. Eso trata de robar tu paz y tu enfoque. Estás en la iglesia, el Señor está hablando a través del pastor, pero tú estás pensando en el problema. No lo vas a resolver tú. Cuando tú haces eso, es porque tú siempre quieres tener el control y desde allí ya perdiste. Cuando yo quiero tener el control, desde allí ya perdí. Nada, no hay una partícula, una molécula, un átomo que se salga de la soberanía de Dios. Dios conoce cuántos cabellos tiene y con cuántos vamos a quedar. Dios sabe cuántas células en tu cuerpo están y también con cuántas vamos a quedar. Él lo sabe todo de ti. ¿Qué te preocupa? ¿Sabes qué es lo más terrible? Hemos perdido el asombro. Ya no nos asombramos de Dios. No nos asombramos de Dios. Cuando uno dice aquí, cuando el salmista dice, gustad y ve que es bueno Jehová, ¿sabe qué está diciendo? Experiméntalo. Estás pasando por una situación difícil, es porque vas a experimentar la fe. Es que es necesario. Una cosa es leerlo y otra es vivirlo. Quien lo vive, dicen por ahí, es quien lo goza, ¿verdad? Necesito vivirlo. Puedo hablar con autoridad de cómo vencer la ansiedad porque la viví, porque la padecí. Se me puso el ojo rojo y yo lo vi como algo, pero una bola, un círculo rojo. Hasta que llego a la iglesia y una muchacha que es médica me dice, Elvin, ¿desde cuándo tienes ese ojo así? Yo, ¿y te duele? No. Abre el ojo porque la presión ocular se te ha subido. Y eso es peligroso. Generalmente eso está asociado a ansiedad, al estrés. Y me tocó abrirme. ¿Qué me está pasando eso? Hice esto y por ende me vino esto. Y ahora estoy padeciendo con eso. Y ahí entendí lo que el salmista también decía, en silencio, en secreto, ¿qué pasaba con sus huesos? Se consumían por culpa de ¿qué? De su pecado. Cuando callé. En silencio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pánico lo dejó paralizado y en silencio. No le dio cuenta a nadie. Hasta que tuvo el profeta que ir y descubrir su pecado delante de él mismo, imagínense. Entonces, cuando el Salmo nos habla aquí, nos enfatiza y hay dos preguntas que nosotros podríamos bien hacernos. ¿Cómo el hombre que confía en el Señor, cómo es él? ¿Cómo es ese hombre que confía en el Señor? Dice el salmista aquí, bendeciré a Jehová en todo, su alabanza estará de continuo. En los salmos, cuando usted lee los salmos, se va a dar cuenta de algo. ¿Quién es el objeto que todo lo satisface? Dios. Un día estaremos allá y no necesitaremos comida. No estaremos ni siquiera, no necesitaremos ni una esposa, ni un esposo, no necesitaremos ropa, porque Él es quien todo lo satisface. A la jovencita les puedo decir lo siguiente. Una jovencita tiene que estar tan perdida en Dios que el hombre que la quiera encontrar, primero tiene que encontrar a Dios. Tiene que estar tan perdida en Dios que ese hombre primero tiene que excavar y encontrar a su creador. El éxito de la criatura es ese, que él encuentre el propósito de su existencia. Y la única forma para encontrar cuál es realmente mi identidad y el propósito de mi existencia es que tengo que conocer a mi creador. ¿Quién me lo tiene que decir sino mi creador? Mi creador es el que me dice a mí para qué me creó, para qué me trajo a esta vida.
Miren, es tan importante entender esto que en la ciencia todavía no nos explicamos cómo el espermatozoide que hoy está aquí presente, cómo fue seleccionado por el óvulo. No hay una explicación científica. La biología antes pensaba que era el más fuerte y es mentira. Eso está echado. No hay una manera de saber qué hizo que el óvulo te escogiera. No hay. Eso es un enigma para la ciencia. Yo creo que la respuesta está en la Biblia. La Biblia dice claramente por el puro afecto de su voluntad. Pocas palabras, porque a él le dio la gana. Este seleccionó a ti, me seleccionó a mí con todos nuestros defectos, porque quien nos capacita es él. Y él es tan bueno que te escoge a ti y a mí con todos nuestros defectos, porque él dice que de lo vil y menospreciado, él escoge para avergonzar a los sabios. Amén. Gustad. ¿Qué es eso? ¿Qué es gustad? ¿Qué es probad? Dice gustad y ve cuán bueno es Jehová. Y aquí está hablando de nuestros sentidos. Y si usted lee el Salmo más adelante se va a dar cuenta que él habla de la lengua, de los ojos. Es decir, tu sentido y mi sentido tienen que experimentar al Dios maravilloso. Los que no creen por su palabra van a creer por sus obras. ¿A cuántos no? Yo conozco ateos, ateos acérrimos, que la única manera de poder creer, llegar a la luz de Cristo, es que le diera un cáncer, que le diera una enfermedad. Solo así podían probar la fe del Señor. Así que lo que quiera que estés pasando no es lo más grande que vas a vivir en tu vida en contra de ti. Primero, ten en cuenta que Dios tiene el control. Y segundo, que el propósito de Dios en tu vida es que si no le habías visto, ahora le veas, que ahora degustes de Él, que ahora le conozcas a Él. Y me gustaba cuando el pastor decía intimidad con el Señor. Intimidad no es venir solo a la iglesia, es esa intimidad. Por eso es que hemos perdido a veces el asombro de Dios, porque solamente a veces estamos conectados en que tengo que ir al ayuno, tengo que ir a la iglesia. Vivimos como unos profesionales eclesiásticos. Diezmo y con eso es suficiente. No. Y perdemos el asombro de Dios. Cuando usted va a la naturaleza, ve un ave. Si usted está conectado con Dios, hasta esa ave le hace entender la gloria de Dios. Amén. Cuando usted ve va a un hospital y ve enfermos sanarse, usted allí puede quedar asombrado porque Dios se está manifestando. Ay, los que murieron, es que Dios hace justicia y misericordia. Justicia y misericordia. Justicia y misericordia. Tenían que haber ser eliminados el 100%, pero Él decidió hacer misericordia a uno y a otros justicia. Gracias Dios por tu misericordia. Gustad y ve cuán bueno es Jehová. Y aquí hay algo súper importante, mis amados, y lo voy a decir desde mi experiencia. Miren, hay cosas que nosotros debemos amar antes de poder reconocerlas. Yo me convertí a los 8 años y yo llegué allá en la falda de la Popa. Mi mamá se estaba volviendo loca. Mi mamá tenía una mancha negra aquí. Mi papá nos había dejado, después de estar económicamente bien, nos tuvimos que ir a vivir al puerto de pescadores, donde veíamos la prostituta, la droga y todo ese mundo. Quizás es la olla más grande de Cartagena. Y yo recuerdo que a los 8 años, bueno, a los 7 años, me atropelló un carro y me fracturó la pierna en 3 pedazos. Decían que, en 3 partes, decían que yo no podía caminar bien. De hecho, tenía que estar cojo como estoy en este momento, pero en este momento estoy cojo por una lesión, ¿no? Pero no debía quedar caminando bien, no podía ni jugar fútbol. Ese era el diagnóstico de los médicos. Y le voy a decir algo con lo que yo soy bastante conservador y serio. Yo recuerdo que estaba allí, no, mi mamá me hacía unas a mí, todos los domingos para la iglesia católica. Y en ese tiempo, como estaba chiquitico, todavía daban la misa en latín. Vaya, yo entendí qué decían. Y yo andaba con todas las pulseritas a ver por haber,
todas tenían un significado, volteábamos imagínense, nos había ido tan mal que volteábamos la escoba al revés, tenía que dormir con interiores también al revés, todo lo que era posible, porque ella había sentido, desde muy chica había tenido muchas guerras fuertes, espiritual y todo iba en contravía. Y yo recuerdo, esas eran cosas terribles, me hicieron caminar la popa a pie a los 7 años, pero a mí nada de eso me satisfacía, a mí. Ella se fumaba 2 cajitas de cigarrillo diario y bastante café. O sea, ella sabía lo que era el terror del día a día. Ella vivía en ansiedad, perdió sus dientes a raíz de todo eso. En vez de ella ser la persona que me protegiera, que me salvaguardara, que emocionalmente me trabajaba, eso me tocaba a mí. Entonces, esa experiencia, yo recuerdo muy bien que estando en el hospital, imagínense, yo no pensaba en mí, yo pensaba ahora que ella se entere que estoy aquí con una fractura de esta magnitud y me van a dar 6 meses en el hospital. Y esa señora se iba a volver loca. Pero recuerdo algo que marcó mi vida, 2 hechos. Uno puntual es que yo estoy en el hospital y ya ha pasado como 3 meses. Recuerdo que yo odiaba a un médico porque el médico me cogía la pierna con clavo y me la movía. Usted se imagina, y yo sentía que lo que era el hueso, porque como el hueso se me había corrido así, eso giraba de un lado para otro. Y esa fricción era horrible. Un niño de 7 años. Pero él lo hacía por mi bien, después uno lo entiende, como todo. Después, ¿para qué? Bueno, ocurre que yo estaba allí y llegó una persona, nunca olvidaré, un joven físicamente muy hermoso, con el cabello dorado, digamos no dorado, un mono por acá, y llegó con un niño igualito montado. ¿Y qué tienes? Y eso, empezamos a hablar. Me dice, no te preocupes que en un año vamos a jugar fútbol, vas a jugar fútbol con él. Y yo me puse, fue a llorar y volteé para la ventana. Cuando volteé no lo vi, pero yo no le hice caso a eso. Luego cuando pasó eso, llegaron los médicos, no, tu diagnóstico está bien, todo va bien, te vas para la casa. Ah, no eran 6 meses, ya me dieron 3. Me enyesaron como un robot. Así que se imagina a esa señora que le tocaba salir el día a día para buscar la comidita. Ahora para buscarle los paños, muchas cosas que necesitaba. Cuando ya Dios me sacó de eso, en menos del año que me habían dado, me voy, un amigo me lleva allá a la falda de la popa. Y nunca olvidaré algo, nunca en mi vida. Yo a todo el mundo le preguntaba quién era Dios, quién era Dios, qué es Dios. Hasta el día que vi en la hermana Martina la respuesta menos teológica, menos bonita, pero la que satisfació mi alma. ¿Cuál fue? Ella me dice, con su mirada, sus ojos, se veía como una mujer enamorada, que brillaba, que iluminaba. Y no hablo de algo místico, simple y sencillamente que veía felicidad en su palabra. Ni siquiera me acuerdo cuáles fueron sus palabras, pero nunca olvidaré esa cara. La satisfacción, cómo ella se asombraba de Dios, desde ese día hasta el día de hoy. No necesité la respuesta más teológica y más hermosa. Simple y sencillamente ver en alguien la satisfacción en Dios. Y eso hizo que llevara a mi mamá a la iglesia hasta el día de hoy. ¿Qué es Dios para ti? ¿Cómo se manifiesta la bondad de Dios? En que todos los días ese Dios te sostiene a ti y a mí a pesar de nuestros pecados. A pesar de que nosotros no le satisfacemos a Él completamente, todos los días, pero Él todos los días está pensando en ti y en mí. Todos los días el Señor está planeando lo bueno para ti, aun cuando no lo veamos, aun cuando las disciplinas nos parezcan absurdas, pero ese es nuestro Dios. La bondad de Dios se manifiesta en el hecho de que cuando el hombre quebrantó la ley, Dios no le dio lo que merecía, sino que nos permite hoy en día estar cómodos. Miren cuántas personas, hay 8 billones de personas en el mundo. ¿Cuántas no se levantaron hoy?
Pero mírate, estás aquí. ¿Cuántos de los que se levantaron están completamente enfermos y no se pudieron levantar de su cama? Pero mírate, aquí estás. ¿Cuántos aún de los que se levantaron sanos no tienen un techo? No tienen que comer. Pero Dios ha sido misericordioso. ¿Cuántos de ellos aún no tienen un lugar donde congregarse? Mire lo que está pasando en Nigeria. Y nos quejamos. Aquí tenemos la oportunidad de venir el sábado y no venga el ejército a cerrarnos la iglesia. ¿Ustedes creen que no es suficiente eso para poder decir que tenemos un Padre bueno que nos guía? Amén. Ahora, ¿qué nos dice para cerrar? El versículo 8 hasta el 10, desde el versículo 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, primero hay que bendecir a Jehová. Deleítate en Jehová. Deleítate todos los días. Desea a Dios más que cualquier cosa. Desea, procura desearle. Yo estaba ahí cuando el pastor estaba orando. Yo le decía, ayúdame, Señor, realmente a desearte más. Creo que no soy completamente un deseador tuyo. Necesito desearte más. Necesito anhelarte demasiado. Que lo único que yo hable en mi día sea de ti. ¿Qué nos dice el versículo 5? ¿Quién lo lee? Hasta el 7. Amén. Entonces, primero, ¿qué tiene un hombre que es guiado por el Padre? Primero, que bendice a su Padre constantemente. ¿Qué hacía Jesús cuando le daban la gloria a él? ¿Se acuerdan cuando el joven rico se encuentra con Jesús y él le dice, maestro bueno, y él enseguida hace? Uno no recibe la gloria, es a él. Lo primero que uno debe buscar es la satisfacción. Cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que procurar durante la semana. Uno durante la semana se prepara física, espiritual, y cuando uno va a dar su diezmo también su ofrenda. Esto es para mi Señor. Esto es para mi Señor. Por ende, el domingo que me voy a congregar unánime, juntos, en armonía, yo voy a dar lo mejor para mi Señor. Yo tengo que buscar darle placer a mi Señor. Amén. Amén. Primero eso, nosotros debemos buscar dar placer a Dios. Después dice, busqué a Jehová constantemente. Tenemos que ser dependientes de Dios. Una de las cosas que yo admiro más de mi señora madre es que ella es una persona que todo lo tiene, para hacerlo tiene que orar primero. En todo, en todo. Yo a veces digo, caramba, Dios. Para mí eso es un buen ejemplo de mi vida. Yo cada vez que veo, no, el único cristiano soy yo de la familia, mis otros hermanos no, pero los he visto cómo se han acercado cada vez más. Y yo digo, Señor, le está cerrando el círculo, pero gracias a que una mujer está constantemente de rodillas, desde el día que se convirtió hasta el día de hoy, para que esos jóvenes sean atrapados por el Señor, si esa está en su voluntad. Amén. Una mujer que dobla sus rodillas es una mujer que entiende el propósito. Generalmente lo hacen más las mujeres, pero también es necesario que los padres varones se postren también por sus hijos todos los días, si es necesario. A veces no, las palabras, lo decíamos, las palabras no son suficientes. Uno a esa edad no creen tanto en las palabras. Es el ejemplo el que arrastra. Las palabras empujan, pero es el ejemplo que arrastra. Amén. Las familias, cuando se consagran delante de Dios, tienen que buscar eso, dar un buen ejemplo a los jóvenes. Entonces dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y el 6 nos va a dar un golpe fuerte en el ego. Este pobre clamó. Este pobre clamó. ¿Sabe qué dijo David en ese momento? Ya entiendo que no es mi autosuficiencia.
que no es por mí, que no soy yo quien tiene el control. Lo suelto y te lo entrego. Amén. ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres ver días buenos? Dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Quieres ver días buenos? Mira lo que dice entonces el 9. Temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y qué es guardar la palabra? ¿Qué es guardar la palabra? ¿Qué es eso? Temed a Jehová, que todo lo que yo vaya a hacer, al igual que Daniel, al igual que José, antes de hacer las cosas, primero tengo que preguntarle si a él le agrada. No es si son buenas para mí. Mire, dentro de todas las cosas que el Señor ha trabajado conmigo, yo recuerdo que muy joven ya me querían casar a los 18. Ese es un dato que no todo el mundo conoce. A los 18, y yo recuerdo muy bien, yo decía, pero caramba, si yo estoy peladito, y ya la chica tenía 22. Y yo decía, bueno, me gustaba, ¿por qué no? Esta puede ser. Y llegaron las profecías que usted quiera. Esa era. Pero nunca olvidaré a un hermano en San Andrés que él me dice, lo conocí, no por casualidad, por causalidad. Dios lo conocí en un bus y nos hicimos full amigos. Y era un hombre de Dios que ministraba en Medellín. Y él me dice, Elvi, nunca haga las cosas buenas, haz las cosas de Dios. Toma las decisiones de Dios. Y yo decía, ¿cómo así? Que las decisiones de Dios son perfectas y agradables para Él, no para ti, es para Él. Todo lo que tú hagas en tu vida tiene que ser agradable para Dios. ¿Por qué te quieres meter con ella? ¿Te gusta esto, esto, esto? Pero y a Dios le gusta esa relación. Es lo primero que tú tienes que preguntarte. Yo aparentemente sí. Analiza el panorama bien. Y has tenido todas las contradicciones de este mundo en esa relación. Eso no es de Dios. Y eso no agrada a Dios. Y gloria a Dios por escucharlo. Desafortunadamente ella se fue al mundo. Ahorita hace 4 años, si mal no estoy, sé que noticias que volvió a los pies del Señor. Pero y el trayecto que me hubiese vivido yo, si hubiese escuchado la voz del corazón, hagamos lo que dice el corazón. No, no, no. ¿Qué dice la Biblia? Que el corazón es malo. Si hay algo perverso en el hombre es el corazón. Amén. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos, el 9, estoy en el 9 y en el 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, pero hermano, espérate, si ahora que llegue no tengo comida. Me echaron del empleo. Mire, le voy a decir algo muy personal. Yo por mucho tiempo, bueno, los que tienen empresa, uno sabe, ¿verdad? El que tiene empresa sabe que el que es empleado se va de su horario, pero el que tiene empresa no. El que tiene empresa sabe que tiene que vivir todo el tiempo pensando en cómo resolver las cosas, ¿verdad? Y era una de las cosas que yo le oía del Señor, que el Señor hace rato me venía y yo le oía, le decía, son muchas responsabilidades, yo no quiero eso. Pero bueno, el Señor me dio la bendición este año y he tenido unas. Y a veces me dicen, mi asistente o el contador me dice, ¿cómo haces para estar tranquilo? ¿Cómo haces? Yo, sinceramente, yo le puse esto en manos al Señor y aprendí que esto no me iba a mí a quitar mi paz. Y cada vez que viene una situación de esta, no me vas a ver fingir, me vas a ver que voy a estar orando es cuando más busco del Señor. A mí estas situaciones me han hecho buscar más del Señor. Ahora entiendo por qué el Señor me estaba metiendo a la empresa, Porque antes vivía más relajado, honestamente se los digo. Es más, ahora oro más que hace un año. Ahora busco más del Señor. Tuve que probar
la fe, el Señor me ha permitido probar mi propia fe. Eso me lo ha permitido. No te quejes por lo que estés pasando. Amén. Entonces nosotros podemos decir, por último, gustad y ve, hay cosas especialmente y profundas para nosotros. Y el más profundo de todo es el gozo de tu Señor. Gózate en Jehová. Disfruta de Dios todos los días. Amén.